nos quedamos en el punto en el que reconocíamos Excel, ¿cierto? La clase anterior hablamos sobre cómo podemos tener plantillas para el trabajo desde el aplicativo de Excel. Como teníamos gráficas, tablas ya preestablecidas para poder actuar en función de ello. La clase del día de hoy vamos a hablar sobre una página en blanco, ¿cierto? Un recorrido en blanco. Que seguramente que te compartí la pantalla. Excel. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí nuestra pantalla principal de Excel, como dije en la clase anterior, reconocemos que Excel siempre va a ser para hacer cuentas y gráficos. ¿Listo? Salud. De esa manera podemos trabajarlo de distintas maneras. Encontramos en la página, en la parte principal, ¿cierto? Lo que van a ser hojas de cálculo, poder cambiar el color, hacer como jerarquías, ¿cierto? Jerarquías de colores, en donde ustedes decían qué color es más importante y cuál es menos importante. Haciendo así referencia entonces a lo que ustedes pueden o no trabajar desde este aplicativo. Es básicamente esta parte, es lo mismo que Word, que es el que yo creería que manejan todos, en donde podemos cambiar la fuente, tipo de letra, ¿cierto? El tamaño, podemos cambiar el... Juana Villa Trujillo, me carga, dale, Juan, si quieres salte, vuelves a entrar. Entonces aquí tenemos muchas opciones. También tenemos el justificado, tenemos el alineado. Sí, también podemos aplicar sangría, pero hacia los costados. ¿Listo? Entonces tenemos una cantidad considerable de funciones que va desde el inicio, la parte de insertar, en donde vamos a basar el día de hoy. ¿Listo? Cuando hacemos una tabla de gráficos, tenemos que tener en cuenta que la hacemos con los valores ya preestablecidos. ¿Listo? Hagamos la gráfica de... Tun, 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 tun. Elijamos a alguien por acá, en que esté bien fluida la cámara. David, activa tu audio, por favor. De tareas por semana. ¿Sí? Recuerden que cuando lo colocamos, para que no quede, por ejemplo, la línea dividiéndola, nosotros podemos ampliarla, ¿cierto? Si lo ubicamos desde la línea exacta, podemos correrla para que quede una sola casilla completa para lo que queremos nosotros diseñar, para que no nos quede entrecortado. ¿Listo? Y cada casilla tenga su división. Entonces, colocamos tareas por semana. Esto lo va a completar con David. Va a ser un ejemplo de cómo hacer, por ejemplo, una gráfica. Aquí tenemos, por ejemplo, gráficos recomendados, ¿sí? En la parte de acá. Tenemos todos los gráficos. Tenemos líneas de gráfico. Tenemos las barras circulares, que son los gráficos de torta. Las barras de los costados. Barras de porcentaje. Tenemos diseño de áreas. Dispersión desde punto X y punto Y. Cotizaciones, superficies, radiales, rectángulos. Proyecciones solares, histogramas, cajas y bigotes, que hace referencia a la cantidad de líneas que podemos agregar en el mismo punto, cascadas, que también son haciendo referencia a el lado izquierdo. Se pueden dar cuenta que podemos ver las cuentas que se realizan a partir del punto izquierdo y los combinados. Ahora, vamos a basarnos el día de una gráfica de torta, sencillita, algo normal. Listo, chun, 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 chun. Si se dan cuenta que van a colocar la parte para que nos deje realizar ese gráfico, ¿cierto? Cuando le damos doble clic nos va a permitir manipularla, ¿cierto? Para poder tener noción de lo que nosotros queremos trabajar. ¿Listo? Y de cómo queremos, si queremos cambiar colores, si queremos agregar, modificar. Eso va a depender de nosotros mismos. ¿Listo? Vamos a darle a suprimir y cambiamos el gráfico. ¿Listo? Entonces, vamos a señalar el área cuando realicemos la operación. ¿Listo? Entonces,
Vamos a elegir entonces este gráfico. Señalamos el punto para que pueda dar inicio. Si se dan cuenta, aquí ya aparece totalmente en blanco porque no hemos realizado absolutamente nada, ¿vale? Cuando señalemos el espacio, ejemplo, señalar este espacio pues, para trabajar, ¿sí? En insertar vamos a los gráficos y dependiendo de lo que yo quiera usar, puedo crear mi gráfico de torta, ¿cierto? Aquí como ya señalé las casillas, me van a aparecer en diferente color, morado, rojo y azul, que van a hacer referencia a los valores que yo voy a colocar. Cada vez que coloque un valor se va a modificar en mi gráfico, dependiendo de lo que yo coloque, para darme un porcentaje más alto. Entonces, lo que estamos hablando acá con David. Entonces, tareas por semana. Vamos a hacer la cuenta. ¿Listo? Aquí me va a aparecer entonces. ¿Listo? Vamos a señalarlo desde acá. Ven biología. ¿Cierto? Vamos a colocar en los casillas. Como nosotros queramos dividirla, en este caso lo voy a dividir así. Tenemos biología. Si se dan cuenta, ya empieza a aparecer aquí el nombre automáticamente. Tenemos matemáticas. Matemáticas. Casilla más amplia. ¿Listo? Ahora, cuando colocamos el nombre, podemos hacer referencia a que podemos correr la casilla o señalarla en el momento en que se señala. ¿Listo? Aquí nos colocó como título, sencillamente, también como biología. Matemáticas, también vemos va a colocar español, sociales, y dejemos tan largo, física. Listo, tareas por semana. Entonces, en este momento le voy a preguntar a David, ¿cuántas tareas de biología hiciste tú esta semana? Eh, la, ¿Cuántas? El número. así la hayamos hecho en clase, Sí. ¿Cuántos pues la trabajos, actividades? del ¿Cuántos? El número. ¿Cuántas actividades, cuántos trabajos hiciste en la semana? 4, 3. 4. Voy a colocarle 4 en nuestra casilla. ¿Listo? Tun, tun, tun. De matemáticas. Tira tu audio. Eh, Hagamos un cuento, un imaginario. Hicieron, digamos que por semana hacen, digamos, de biología. ¿Sí? ujú, Dejémoslo en 11. Ejemplo. Matemáticas hacen 9. En español hacen 10. En sociales hacen 7. En educación física dejémoslo en 3. ¿Sí? Y se dan cuenta los porcentajes empiezan a aparecer en cada uno de los cuadritos que vemos ubicados en esta parte de abajo, ¿cierto? Si quiero cambiar como tal ese porcentaje y ese gráfico, yo lo puedo hacer seleccionando lo que ya he colocado, ¿cierto? Insertar, gráfico, en donde me va a aparecer el porcentaje como tal, ¿sí? Entonces, aquí tengo el gráfico de torta que me va a mostrar por colores cuál de ellos acabo de realizar, ¿sí? Entonces, ¿qué porcentaje tiene más? Y lo van ubicando por colores, independientemente de ello, de lo que ustedes vayan realizando. ¿Listo? De esa manera tenemos los valores de cada asignatura, por ejemplo, de cuál tuvieron que hacer más y de cuál menos. ¿Listo? Siendo estas las porcentajes que aparecen en casillas. Si señalamos cada punto del gráfico, me va a señalar siempre el lado izquierdo porque es lo que yo acabo de realizar. ¿Cierto? Señalando uno por uno me aparece el porcentaje. ¿Listo? En este caso, el más cortico, aquí haría referencia. Las que yo acabé de colocar, aquí hace referencia. ¿Cuál es la clase que tiene menor porcentaje? De esta tabla.
La de azul El clarito. 3, la de El educación. 3 de educación física. El 3 de educación física, entonces ese va a ser el menor punto, el menor porcentaje, aquí le va a colocar el 8%, ¿cierto? Le va a colocar el porcentaje que yo lo señalo. Aquí el 18, aquí el 25, aquí me va a señalar el 23 y aquí el 28% restante. Recuerden que se divide un gráfico de 100%. Yo puedo modificar la forma para que también me aparezca así, ¿cierto? De esa manera me va a aparecer con el valor ya ubicado en porcentaje, dependiendo cómo yo lo quiero ubicar, ya es parte del diseño, como ustedes lo quieran manejar. ¿Listo? Aquí me señalará, por ejemplo, las casillas en las que yo coloqué los porcentajes, ¿sí? Entonces, de esa manera voy a poder trabajar y hacer los gráficos dependiendo de lo que yo quiera realizar. No tengo que hacerlo uno por uno, ¿no? ¿Sí? No tengo que hacerlo la gráfica y empezar a modificarlo yo por mí mismo y a ver si aquí sí me da el 7, a ver si aquí me da el 8, ¿no? Simplemente colocando los valores lo puedo hacer. Pero recuerden que tienen que señalarlo. ¿Listo? Es súper importante que tienen que señalarlo, o sea, borrarlo. Cada vez que ustedes quieran hacer un gráfico, colocan primero lo que es los títulos y colocan también los porcentajes. ¿Listo? El lado izquierdo. Señalamos el área que nosotros acabamos de realizar. Vamos hasta insertar, vamos a la parte de gráficos y ahí me tiene que aparecer el gráfico. ¿Listo? Independientemente como yo lo quiera realizar. ¿Vale? Entonces puede aparecer de esta manera. ¿Listo? Acá, tareas por semana. Cuando yo quiero realizar ya una columna como tal, lo voy a modificar para que me aparezca una por una. Entonces, 11, 9, 10, 7, 3. De esta manera señalamos, chun, 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 chun. Le damos a crear el gráfico. Ay, no borré aquí. Chun, chun. Tun, 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 tun. Chao. 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 Listo. Señalamos y hacemos el gráfico. Entonces me aparece la cantidad de tareas por semana, pero me va a aparecer entonces como un gráfico tomando el punto mayor. Como no coloqué puntos establecidos como tal, ¿cierto? Entonces, como tomo el rango 11 como el más alto, me le dio el tope acá de 12, porque es el tope que puede pasar, ¿cierto? Y ahí voy a tener un buen gráfico establecido de cuántas tareas y cuál más asignatura tiene más por semana, ¿cierto? De esa manera puedo hacer cuentas, ¿sí? Haciendo tareas por semana es un ejemplo de lo que les estoy comentando, ¿listo? Gráficas podemos hacer de muchas formas, ¿sí? Podemos colocar el porcentaje, lo podemos hacer ya de cada uno, ¿sí? Si quieres que coloque, por ejemplo, 11, 9, 10, 8, 3, va a depender de cada uno. Así la información se va a ir de forma más profesional y yo la puedo tener mucho más presente. Puedo también cambiar y combinar los colores, ¿sí? De esa manera puedo trabajarla para hacer diferencias, ¿sí? Tun, 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 colores. Entonces, puedo hacer referencia y elegir el color pues, que yo desee. Si yo quiero colocar en verde, naranja, como les quede mejor, les parezca mejor, un degradé. ¿Listo? Dependiendo pues ya de sus gustos. Ustedes pueden cambiar el tipo de gráfico. ¿Listo? De esa manera podemos hacer como tal lo que es una cuenta y tener un porcentaje. Si algún proyecto les piden, por ejemplo, sacar porcentajes, que mejor que hacerlo de esta manera, ¿sí? Donde la información que de muy, muy específica, ¿vale? Tenemos gráficos también de esta manera, ¿sí? Donde nos dan imágenes ya en 3D. Imágenes en 3 dimensiones o barras a los costados, ¿sí? Que son las barras también agrupadas, que sale la información desde el lado. Por ejemplo, aquí nos muestran los porcentajes de las casillas que señalamos. Y dependiendo de cómo lo queramos colocar, ¿cierto? Ahora, obviamente, cuando nosotros colocamos, hacemos estas gráficas, no la vamos a presentar de esa manera, ¿cierto? Porque también influye mucho la presentación al momento que nosotros hacemos un trabajo, hacemos un porcentaje.
¿qué hacemos? Señalamos, ¿cierto? Le damos toda la gráfica. Sencillo. Vamos a darle clic derecho, copiar. Nos salimos y podemos así exportar hasta el aplicativo de Word. Espera que cargue. Y de esa manera voy a poder realizar en un documento en blanco. Voy a compartir pantalla. En un documento en blanco que yo realice en Word, voy a poder como tal realizar el procedimiento que acabé de hacer, ¿cierto? Si lo que me piden es un porcentaje, ¿cierto? Trabajamos como un documento normal, ¿cierto? Trabajos realizados entre semana. Sencillo. Vamos a darle a Enter. Aquí escribimos algo, ¿cierto? Una introducción. Y después doy como tal lo que es el gráfico. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo podemos tener, lo podemos manipular y lo trajimos directamente desde Excel, ¿sí? Y queda muy bien ubicado en nuestros documentos, en nuestro trabajo. También tengo la función de modificarlo como lo hice en Excel y como obviamente están añadidos uno a otro, también lo puedo modificar desde acá. También puedo modificar ese cuadro desde acá. Entonces, si lo copian y lo pegan, lo van a tener de forma más sencilla. ¿Listo? Como se exporta como si fuera también una imagen, también pues... Oh, Profe, una pregunta. dime. Si tú no llegas a dejar un trabajo así, o bueno, no llegas a dejar un trabajo así, nosotros te presentamos, ¿es el Word o Excel? El Word. Y ahí inicia lo que les voy a dejar esta semanita. ¿Listo? Como les estoy mostrando entonces, ustedes me van a hacer un gráfico de la siguiente manera. Entonces, compartir pantalla. Entonces, chicos, como decía, aquí tenemos entonces título, va el texto que nosotros queramos colocar según la introducción y después el gráfico que da referencia a lo que nosotros realizamos, ¿vale? Entonces, voy a ver como trabajo de producción, obviamente, y lo vamos a escribir en este momento. Escríbanlo por favor para que también lo tengan presente. Lo dejo en plataforma, pero también por favor lo montamos en el cuaderno. Trabajo de producción. Saltamos todos. Recuerden hacer el trabajo, más que todos los que no hicieron el anterior, que era el más fácil. ¿Cierto? Entonces el primer punto va a ser en Excel realizar un gráfico de cuántas tareas realizan por mes de cada asignatura. ¿Listo? Mejor modificarlo, bueno. En Excel realizar un gráfico de cuántas tareas realizan por mes en cada asignatura. Profe, ¿y ahí también cuenta actividades en clase o solo tareas? Lo que ustedes consideren, tareas, actividades en clase, lo que ustedes, ahí sí bajo su criterio. Si quieren añadir las que hacen durante la clase, fuera de la clase, si es por un trabajo extra, va a ser a su criterio. ¿Listo? Segundo. En Word. Escribir el título, que en este caso sería obviamente trabajos por mes, ¿cierto?
coma, una descripción Y sobre, una pregunta. dime, ¿Eso a dónde te lo enviamos a la plataforma? a la O- plataforma. Yo dejo el espacio en la plataforma para que lo suban como trabajo de producción, así como sus demás asignaturas. ¿Listo? En Word, me conviene ahí, escribir el título, una descripción sobre la importancia del trabajo en casa y cómo estudiamos de forma virtual. Me lo escriben escrito en Arial 12. ¿Listo? Mínimo 2 párrafos. ¿Listo? Mínimo 2 párrafos. Algo Profe, ¿cómo sencillito. así? El- Arial y letra no, dos o sí. Recuerden que cuando trabajan en Word les pueden elegir la fuente, ¿cierto? Elegir el tipo de letra Arial y el tamaño va a ser de 12. ¿Listo? Y como hacemos de forma escrito en Arial 12, mínimo 2 párrafos. ¿Listo? Ya a ti casi algo lo explico completamente. Y el último puntico va a ser sencillo. Escribir, copiar y pegar la gráfica en Word. Quiere decir que ustedes solo me van a enviar el documento en Word. No me van a enviar el documento en Excel. Me van a enviar el documento en Word. Así tal cual como yo lo hice. Hacen primero el gráfico en Excel, lo copian, lo pegan y lo pasan a Word. ¿Listo? Súper importante eso que lo realicen. Estos van a ser los pasos como tal. Esa imagen la dejo en la plataforma, ¿no? Y también les dejo la información como trabajo de producción. Para finalizar, entonces, por ejemplo, si me preguntaban aquí en la parte de arriba, izquierda, aquí nos da las opciones, ¿cierto? Está ahí en Calibri. Aquí la cambiamos, Arial 12. Señalamos todo para que quede en Arial 12. El trabajo como tal sería como el que tengo acá. Me envían solo el documento de Word. Trabajo realizado por semana, el título, la descripción acá de los puntos que les pedí, Arial 12 y el gráfico. En dado caso de que usted no cuente con computadora en su casa, no hay ningún problema, lo puede hacer en el cuaderno. Pero me tiene que hacer todo el gráfico en Excel, como si fuera en Word, todas las funciones que encontramos acá, ¿sí? Entonces, es como si me muestran la pantalla de un computador en el cuaderno. Entonces, esperaría algo sumamente bien hecho. Sería más trabajo. Pero en el caso de que tenga computadora en la casa, les tocaría así. ¿Listo? Profe, una pregunta. Me rabio Esa que se haga larga. información que nos acabaste de decir, esos pasos, ¿los dejas en la plataforma? Sí, yo subo esta clase artística a YouTube y se los dejo en la plataforma.